Bueno, compañeras, si quiere arrancamos. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy, Natalia, Laura? Buenas noches, bien, gracias. Buenas. Señoritas, me alegra saludarlas de nuevo en esta segunda sesión de clase. Hoy vamos a ver la evidencia del video expositivo y vamos a aclarar dudas de esto y vamos a empezar a profundizar sobre los temas de física del libro de la base de datos de las ciencias de las cosas. Regálenme en un momentico, ya vuelvo con ustedes. Listo, chicas, mil disculpas. Bueno, primero que todo, pues espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tocar este tema, hoy lo vamos a hacer de esta manera. Ya les voy a compartir pantalla. Y por favor me avisan si la pueden visualizar. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya. Listo, perfecto. Vamos a darle inicio, aprovechar. Gracias por la participación, que sé que son las dos chicas las primeras que llegan siempre. Bueno, compañeras, hoy vamos a manejar esta parte de vamos a manejar ese video expositivo, esa segunda evidencia. Vamos a mirarla acá, perdónenme acá. Acá, perdónenme. Esta es la guía de aprendizaje, listo. Entonces, en la primera sesión habíamos visto esta evidencia de conocimiento que era el cuestionario. No sé cómo van con la parte del cuestionario, ¿ya han podido ingresar? Si no, pues me avisan y lo trabajamos en conjunto. ¿Listo? Pero vamos a enfocarnos en esta segunda evidencia. Interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Como les había avisado en la sesión anterior, hoy vamos a empezar a profundizar estos conceptos básicos que vimos en la sesión anterior. Física, cinemática, dinámica. Y hoy nos vamos a centrar en la dinámica, en lo que tiene que ver acerca del video, que son las leyes de Newton. Sé que las conocemos desde la parte del colegio, pero hoy vamos a profundizarlas. ¿Listo? Entonces, en esta actividad, regálenme un momento. Regálenme un momento. No me deja. Listo. Se salió. Bueno. Nicolás. Nicolás, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido a la sesión. Profesor, perdón por entrar tarde. No, Nicolás, no se preocupe, estamos iniciando. Déjeme confirmar si estoy grabando. Entonces, como les explicaba, vamos a mirar esta segunda sesión es para mirar los lineamientos de este video expositivo, qué debe llevar y vamos a empezar a enfocarnos en estos conceptos básicos de la física, estas leyes universales que las vemos en el día a día, como hablábamos en la sesión anterior. Entonces, en esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas. Hola Kevin, buenas noches. ¿Cómo está? Aprovechando que Hola, llegó profe. Kevin. Bien, bien. Bienvenido, Saliendo a Kevin. la oficina apenas. Bien, Kevin, bueno, pero me vas escuchando. ¿Vas de Sí, camino a sí, la ahí voy casa con o los ya audífonos. llegaste? No, voy de camino a la casa. Ahí voy Ah, ok, escuchando con los Kevin. audífonos. Bueno, listo. Entonces, en la primera parte de la sesión, es una sesión corta, vamos a hablar de estos lineamientos de este video expositivo. ¿Listo? Entonces, en esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos. Entonces, hoy vamos a empezar
a revisar esas unidades de medida que nosotros vemos en nuestro diario vivir y nos vamos a centrar en un tema específico que es la dinámica. Todas estas leyes de Newton, las de Isaac Newton, ¿listo? Entonces, dentro de esta evidencia de producto, ¿qué es lo que nos toca hacer para esta semanita? O bueno, para esta sesión. Un video expositivo. Vamos a mirar esos lineamientos. Entonces, este video expositivo es una tecnología usada para capturar, grabar y procesar, transmitir y reproducir una secuencia de imágenes. Bueno, ya sabemos que es un video. La idea de esta evidencia es que sea creativo, ¿sí? Estamos nosotros en una tecnología donde estamos con aprendices extremadamente preparados y vamos a hacer un video creativo. ¿Cuál es el propósito? El objetivo principal es difundir información precisa sobre un tema. Entonces, si nosotros vamos a revisar la guía, ¿qué me dice? En esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones. Hoy vamos a tocar un tema importante de todas las medidas como masa, tiempo, temperatura y sus unidades de medida, porque a medida que vamos avanzando en el tema las vamos a ir usando, las vamos a ir utilizando. Y dentro de estos videos expositivos, dentro de este informe de laboratorio y la bitácora, pues las van a usar. Yo sé que ustedes ya las conocen, pero dentro de esto vamos a reforzarlas. La idea de esta sesión es reforzar y aprender cositas. Va a haber una parte de preguntas y por favor, los que tengan preguntas me las hacen saber y les damos respuesta. ¿Listo? Entonces, para su desarrollo es importante la lectura y el análisis del componente formativo, la ciencia de las cosas, que hoy lo vamos a ir trabajando en conjunto. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales. En la sesión pasada hablábamos es tan importante la física que está presente en todo, desde que nosotros nos levantamos. ¿Sí? Y vamos a ir evidenciando cómo lo vamos a ir enfocando a esta tecnología. Bueno, en cuanto a esta estrategia didáctica de aprendizaje, a través de la experimentación deberán presentar un video donde demostrarán una de las 3 leyes de Newton. No nos preocupemos, hoy vamos a analizar las 3 leyes de Newton, vamos a aterrizar experimentos de la vida cotidiana y los pueden usar. Lo que quiero es que los profundicen, se hagan un guioncito. Ahorita vamos a ver unos lineamientos, unas exposiciones que les tengo para que sea un video creativo. Recordemos que es de 3 a 7 minutos. Su aplicación en el contexto productivo, aparte de explicar cuáles son las leyes de Newton, cuál es la ley de Newton que vamos a evidenciar en el video, es importante especificar esto en el video. Su aplicación en el contexto productivo, en los procesos tecnológicos y avances importantes, actuales o próximos, donde evidenciemos estas leyes de Newton. No solo de pronto enunciar la ley, porque algunas de esas leyes son muy conceptuales. La idea es aterrizarlos al sector productivo, a lo que estamos haciendo, y si no a lo que estamos haciendo, a la tecnología, a la vida real. Y vamos dentro del video a identificar o a nombrar avances actuales o próximos de esta ciencia. Entonces ya sabemos que en los documentos del programa se encuentra la parte de anexos, como les explicaba en la sesión anterior, y ahí vamos a empezar a ver estos lineamientos. Vamos a centrar en estos lineamientos antes de empezar con el tema, porque para mí es importante que esta evidencia quede clara. ¿Listo? El producto a entregar es una URL del video expositivo cargado ¿en qué? En YouTube. La forma de la presentación, bueno, el video debe ser creativo, dinámico, esto se los voy a calificar mucho. Ya estamos en un mundo donde aprovechemos esta tecnología, estas aplicaciones, y de paso me van a enseñar. Profesor, le gusta la tecnología, pero no la aplica mucho. He empezado a implementar, me he empezado a actualizar, como decimos. El tiempo del video es de 3 a 7 minutos y debe estar acompañado de imágenes reales, ¿sí? Este experimento lo tienen que realizar. El video expositivo se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en la evidencia URL del sitio al cual se subió.
El video debe ser presentado por el aprendiz. ¿Listo? Entonces vamos a mirar estos lineamientos. Vamos a hablar del guión. Ustedes primero que todo, cuando van a preparar un video, pues tienen que presentar o realizar un guión. Entonces, ese guión es un elemento básico que nos va a permitir definir la estructura de producción del video. En pocas palabras, describe detalladamente los textos, imágenes y sonido. Si se nos dificulta hacer esta parte de video, se nos facilita, pues no, si se nos facilita no vamos a hacer este guión. Pero acá les estoy dando algunas características esenciales para que ustedes tengan más seguridad en este video. A veces se nos complica tener la cámara enfrente, pero eso es lo que yo les voy a evaluar, que tengan el tema claro, el experimento claro, pero aparte de que sean creativos. ¿Listo? En pocas palabras, bueno, ¿qué vamos a tener? El título, los autores, la colección, la temática, los objetivos, los contenidos que se tratan, los destinatarios, los valores que potencia o presenta y la tipología. Este material se les voy a compartir y ustedes lo van a revisar. Dentro de esta parte, características de un video de exposición. El título debe ser claro, corto y preciso. Por favor, ese título no vamos, no vamos a anunciar como todo la ley, sino un título creativo. Listo. La temática, pues ya la sabemos, las leyes de Newton, los objetivos, qué queremos abarcar con el video, qué queremos explicar con el video, el contenido que trata y la tipología. Vamos a centrar en estos pasos para finalizar esta parte, porque quiero centrarme en la parte de la temática. Los pasos para realizar un video, pues vamos a escoger el tema que ya lo tenemos, vamos a buscar información, vamos a ayudarnos acá de estas herramientas tecnológicas. Para mí no importa utilizar la inteligencia artificial, ayudémonos de la inteligencia artificial y les voy a compartir también un artículo de la primera ley de Newton, eso lo vamos a ir hablando, que tiene 5 experimentos caseros y que los explica. Los pueden tomar como guía y los explican en el video, ¿listo? Tomamos nota, asumimos una posición y planteamos como tal el video. Recomendaciones, pues el tono debe ser conversacional, redactemos un guión, la precisión, escriba para la audiencia y no improvisar. Importante esto, no vayamos a improvisar, quiero que sea un video que sea planeado. ¿Listo? Entonces, compañeros, esto en cuanto a el video, ¿sí? Si ustedes entran en la parte de Sajuna van a tener como los lineamientos y toda la parte de este video. Acá igual les voy a compartir este ejemplo de un guión para un video, donde van a tener la presentación, con la inteligencia artificial me ayudé, y vamos a ver una presentación, tenemos que hacer una presentación, sí, les voy a compartir este guión que lo pueden usar y lo pueden adecuar a sus videos. Segundo paso, el enunciado de la ley, vamos a desarrollar el experimento, lo explicamos y vamos a hacer una aplicación en el contexto tecnológico, en el caso de la tecnología y si no, de la vida cotidiana y hacemos un cierre. Entonces, este guión se los compartiré al grupo. ¿Listo? Vamos a empezar como tal con la temática de hoy. Según la evidencia que nosotros tenemos, es el libro Las ciencias de las cosas, ¿cierto? Lo tenemos acá. En la sesión anterior habíamos definido la física, la cinemática, la dinámica, la conservación de la energía y la termodinámica. Dentro de esto, como tal la competencia la habíamos dividido en 4 sesiones y en esta sesión, la primera sesión fue la introducción y en esta sesión vamos a centrarnos en la parte de la física y la dinámica, que son las leyes de Newton. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, han revisado este librito
tiene videos interesantes y lo podemos ir complementando con artículos o con estas herramientas tecnológicas. Por mí no hay problema de que usen la inteligencia artificial, solo vamos a saberla usar. No sé si ya los que tengan experiencia en esta parte, es una muy buena herramienta. ¿Listo? En esta parte principal nos vamos a centrar en la física. Sabíamos que habíamos hablado en la sesión anterior que es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Entonces vamos a ver esta parte de la física en esta ficha APSO y vamos a centrarnos, como decía esta competencia, en las variables, magnitudes y vectores en la tecnología de análisis y desarrollo de software. Entonces el objetivo de esta sesión, en la primera parte, fue explicarles la parte del video, qué es lo que quiero, que sea un video creativo. En esta otra mitad vamos a hablar del tema, porque quiero que saliendo de esta sesión, aparte de solucionar las preguntas, tengan clara esta parte o esta temática del video. Entonces, primero que todo, vamos a comprender los conceptos básicos de la física aplicados al desarrollo de software. ¿Qué quiere decir? Variables físicas, todo lo que tiene que ver con el sistema internacional, magnitudes escalares y vectoriales y operaciones con vectores. En esta parte de operaciones con vectores no nos vamos a centrar mucho porque quiero llevarlos a la práctica, a lo que les sirve a ustedes. Entonces, ¿por qué el sistema internacional? Porque es el sistema base de nuestro país. ¿Listo? Variables físicas y sistema internacional de unidades. Una variable física es una propiedad que puede ser medible, que se puede medir. Eso es una variable física. Ejemplo, y lo vemos en la vida cotidiana: distancia, masa, tiempos y temperaturas. Al final de esta parte vamos a hacer un ejercicio sencillo, lo vamos a hacer participativo, no me lo tienen que entregar. Por favor, pues yo de pronto les voy a ir preguntando, o el que quiera participar responde, y es muy sencillo. Estos son conceptos básicos que hemos venido trabajando en nuestro colegio, en nuestro día anterior, y que lo han visto en la tecnología, o tal vez estas variables en esta programación que ustedes hacen, la ven a diario o en algunas ocasiones. El sistema internacional permite unificar medidas en todo el mundo. Entonces, este sistema internacional es el que me va a permitir unificar estas medidas de todas las variables. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una longitud de una distancia, ¿en qué la hablamos? En metros. También la podemos hablar en kilómetros, en pies, esta parte, pero la unidad base es el metro. ¿Listo? Ese es el ejemplo sencillo. Magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, ¿qué habíamos hablado de las variables físicas? Las que se pueden medir. Vamos a ver ahora magnitudes escalares y vectoriales, porque ustedes recuerdan bien, nosotros veíamos esos dibujitos en el plano cartesiano de X y Y, estos vectores que tenían una dirección, tenían una magnitud. Eso lo vamos a tocar en esta sesión. ¿Qué quiere decir escalar? Que solo tiene una magnitud, o sea, un valor numérico. Ejemplo, temperatura, masa y tiempo. Tiene una única magnitud, un solo valor numérico. Vectoriales, ¿qué quiere decir? Esa flechita, en pocas palabras, que nosotros veíamos en el plano cartesiano, y aparte de tener magnitud, que lo vamos a ver ahorita en un simulador, que ya les voy a tocar ese tema, tenía una magnitud, una dirección y un sentido. Y esto tiene que ver mucho en las leyes de Newton, estas vectoriales. Este plano cartesiano, que cuando hacíamos una sumatoria de fuerzas, que me tenía que dar cero, que cuando no daba cero era porque me generaba un movimiento, o que hay magnitudes negativas, pero solo ese negativo lo que me identifica es la dirección, el sentido a la que va, porque sabemos que ningún valor puede ser negativo. Y estas vectoriales, ¿cuáles pueden ser? Velocidad, fuerza y aceleración. Tres conceptos importantes
en las leyes de Newton y ya las vamos a ver en cuál ley de Newton la podemos evidenciar. Entonces, las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Entonces, un ejemplo de magnitudes escalares, la temperatura, masa y tiempo. Nosotros en la masa no aplicamos vectores porque es una unidad fija. Lo mismo para la temperatura y el tiempo. Los vectores, ¿qué son? Son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación. Perdón, vamos a sentar acá al compañero. A Mauricio. Mauricio, buenas noches. Y vamos a seguir. Entonces, ¿estos vectores qué eran? Estos vectores son esta parte de representaciones matemáticas que en pocas palabras yo le decía estas flechas que nosotros veíamos en nuestro plano cartesiano. Pero ya sabemos que un vector tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Cuando nosotros hacíamos y nos daba ese dolor de cabeza, que Dios mío, que qué era eso, que para qué nos sirve. Ya vamos a mirar para qué nos sirve. ¿Y qué son las magnitudes vectoriales? Que además de tener ese valor numérico y sus unidades, también se deben especificar la dirección y sentido. Entonces acá tenemos algunas variables que mayor trabajamos, en el sistema internacional, y son propiedades que se pueden medir. ¿Qué propiedades podemos medir? Que nosotros sabemos: distancia, masa, tiempo, velocidad y fuerza. ¿Con qué medimos la distancia? Con un metro, un decámetro. ¿Con qué podemos medir la masa? Con una balanza, con un peso. El tiempo, con nuestro reloj, con un cronómetro. La velocidad, ¿cómo la podemos medir? Aparte de que ya sabemos que de pronto en nuestros vehículos ya contamos con estos tableros, con estos tacómetros, ¿cómo la podemos medir? En la sesión pasada lo hablamos. Si la velocidad es la composición de otras dos variables, distancia y tiempo. Entonces, midiendo la distancia y tomando el tiempo que se necesita para llegar a un destino final. Y la fuerza también la podemos medir. ¿Cómo la podemos medir? Teniendo la masa, teniendo la aceleración. Pero la aceleración, ¿cómo la podemos medir? Teniendo la velocidad. Entonces, todo es un proceso. Tenemos que saber primero una masa, una distancia, un tiempo. Luego tenemos que saber, perdónenme. Luego tenemos que saber de distancia, de masa, de tiempo, la velocidad y por ende al final vamos a calcular una aceleración. Y con la aceleración que vamos a calcular y la masa, una fuerza. Que eso ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, dentro del Sistema Internacional de Unidades, permite que todo el mundo use las mismas medidas. Normalmente cuando nosotros llevamos a una estación de gasolina, o está por galones, que no es un sistema internacional. ¿Cuál sería en el sistema internacional? En litros, pero sabemos que con una ecuación o con una conversión podemos hablar el mismo idioma, como es, por decirlo así. Estas son las variables más usadas o más conocidas. La longitud, ¿cuál es la unidad en el sistema internacional? El metro. ¿Y cuál es nuestro símbolo? La M. Lo mismo pasa para la masa. Es el kilogramo y cómo se identifica como kg. El tiempo en el sistema internacional es en segundos, pero también manejamos las horas, los días, los años en general. La temperatura. Normalmente en nuestros equipos manejamos la temperatura en grados centígrados, pero en el sistema internacional la vamos a manejar en Kelvin. En esta parte, en nuestra competencia, no nos vamos a centrar mucho en hacer estas conversiones, pero vamos a identificar que son necesarias y las necesitamos para poder hablar un solo idioma. Si ustedes recordaban, en nuestro colegio las unidades eran
lo más importante cuando nosotros hacíamos una operación, porque nos iba a indicar si íbamos bien o íbamos mal. Eso nos identifica si no podemos combinar kilogramos con gramos, a pesar de que es la misma unidad de medida. Tenemos que hablar siempre o en gramos, o si estamos en volumen en litros, o si estamos en tiempo en segundos. No podemos mezclar segundos con hora. Eso ustedes ya lo conocen. Por eso no nos vamos a centrar tanto en este tema. Intensidad de corriente se mide en amperes y la unidad es la A mayúscula, no A minúscula, la A mayúscula. Cantidad de sustancia, lo que manejamos nosotros en química, que también nos da dolor de cabeza. Cantidad de sustancia, la mol, y la intensidad luminosa, la candela, y se identifica CD. ¿Listo? Entonces, sabemos que hay magnitudes escalares y vectoriales que habíamos hablado. Escalar, para resumir acá, es que solo tiene número y unidad, es decir, 25 grados centígrados, 30 grados Kelvin, 10 metros, 2 kilogramos, 1 tonelada. Y la vectorial es que aparte de esta unidad vamos a tener dirección y sentido. Por lo menos la velocidad 50 kilómetros por hora al norte. Y en el plano cartesiano mirábamos que era esa magnitud vectorial, ese segmento, que iba hacia qué? En sentido positivo hacia la parte de arriba. O en pocas palabras, en el plano cartesiano también lo podemos identificar en el eje X hacia la parte derecha. Entonces, para resumir, escalares con temperatura, masa, y tiempo, y vectoriales, velocidad, fuerza y aceleración. Las operaciones con vectores ya son estas operaciones que nosotros hacíamos en nuestro plano cartesiano, que para que la sumatoria nos tenía que dar 0, que para que el cuerpo estuviese en reposo, o que si el cuerpo ya está en movimiento es porque la fuerza hacia la parte positiva es mayor que hacia la parte negativa. Entonces, en esta parte es las operaciones que nosotros hacemos en nuestro plano cartesiano. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, que ahí, bueno, ustedes ya ven las respuestas, pero vamos a relacionar las variables con su unidad correspondiente, muy sencillo. Entonces, ya sabemos que la masa es en metros, perdón, la masa, discúlpenme, en kilogramos, el tiempo en segundos, la longitud en metros, la temperatura en Kelvin y la corriente eléctrica en ampere. ¿Listo? Esto es importante recordarlo y vamos a hacer esta parte. ¿Cuál de las siguientes magnitudes son escalares o vectoriales? A ver si nos quedó claro. Entonces, recordábamos que la velocidad era vectorial porque tenía, aparte de tener un número, tenía un sentido, ¿sí? La masa es escalar porque solo tiene la unidad y el numerito. La fuerza, que viene siendo vectorial, el tiempo, que viene siendo escalar, y la aceleración, que viene siendo vectorial. ¿Listo? En esta parte era para recordar la parte de las unidades de medida del sistema internacional, que es una medida escalar y que es una medida vectorial. De igual manera les voy a compartir este material, y la idea es que hablemos solo un mismo idioma, que dentro del video, si vamos a explicar esta parte de magnitudes, sepamos identificar cuál es una magnitud escalar, que solo tiene una unidad y su símbolo, y la vectorial, que aparte de tener nuestra magnitud, nuestro segmento, tiene un sentido, un número y la unidad. ¿Listo? Vamos a centrarnos en lo del video, las leyes de Newton, en lo que nos queda de la sesión. Vamos a mirar cuáles son estos enunciados y cuáles son las aplicaciones tecnológicas para esta ficha. Adicional, vamos a ver algunos experimentos en la vida cotidiana. ¿Por qué estudiar las leyes de Newton? ¿Por qué creen que esta evidencia se centró en las leyes de Newton? Porque son las leyes
que nosotros evidenciamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Y ya vamos a ver en qué. Y más sin embargo, en la sesión anterior las habíamos enunciado. Entonces resulta que vamos a centrarnos en estas fichas ATSO, en estos desarrollos de software que están aplicando ustedes y que de verdad los felicito. Es una muy buena tecnología y que es lo que ahorita está en auge. Entonces, aunque el desarrollo de software es digital, muchas aplicaciones tecnológicas interactúan con el mundo físico, como que la robótica, simuladores y videojuegos, dispositivos LOD y automatización. Las leyes de Newton permiten modelar estos comportamientos. Por eso se dice que es uno de los padres de la física. Estas leyes que eran tan conceptuales, tan sencillas de ver en su momento, tan complicadas de ver en su momento, están presentes en nuestra actualidad. Y eso es lo que quiero que dentro del video ustedes evidencien. No, identifiquen, hablen acerca de este sector o de este futuro, de estas leyes de Newton, ¿sí? Entonces, primera ley de Newton, o conocida como la inercia, un enunciado, una ley muy conceptual, pero vamos a aterrizar. Un objeto en reposo permanece en reposo y uno en movimiento sigue en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa una fuerza externa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir este enunciado? Que un cuerpo va a permanecer quieto a menos de que haya una fuerza externa que me genere este movimiento. Y si me genera este movimiento por primera vez, es decir, empuje un balón, él va a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme a la misma velocidad, en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque no se ejerce una fuerza externa. Pocas palabras, un objeto permanece quieto a menos de que se ejerza una fuerza externa. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que la fuerza va a ser igual a cero o que la velocidad va a ser constante. Un ejemplo de la vida cotidiana de esta primera ley, para no complicarnos mucho. El carrito de compras que hablábamos en la sesión anterior. Un carrito de compras quieto no se mueve hasta que no lo empujamos. Ese mismo carrito de compras nos va a servir en la ley que sigue a continuación. O vamos a ver en el ejemplo tecnológico, donde creen que esté la inercia, a pesar de que va a ser como un ejemplo muy ambiguo, por decirlo así. Un dron que se mantiene estable en el aire. Eso es inercia. A menos de que cuando nosotros ejerzamos una función desde nuestro controlador para que él se mueva. Si no, él va a permanecer en su lugar. Acá vemos en la imagen nuestra persona en la bicicleta. ¿Y por qué la inercia? Esto es una magnitud vectorial. Esta flechita, por decirlo así, que nosotros vemos. ¿Qué creen que es la inercia? El señor de la bicicleta va en movimiento, ahí va la inercia, a menos de que se ejerza una fuerza externa. ¿Cuál es la fuerza externa de la bicicleta? La fuerza que está ejerciendo con sus pies. ¿Por qué creen que hay inercia ahí? Porque hay una fuerza externa que hace que la cicla pare. Pero el cuerpo, ¿qué va a hacer? Por inercia, como dice uno coloquialmente, el cuerpo va a seguir en movimiento. ¿Cuál creen que en la vida real sea un agente que elimine la inercia en nuestros vehículos? Un ejemplo, en nuestra motocicleta cuando nosotros frenamos, la inercia hace que el cuerpo o que nosotros nos vayamos hacia adelante, o que cuando arrancamos con mucha fuerza, el cuerpo vaya hacia atrás. Esa es la primera ley de Newton. Entonces, en nuestro vehículo, ¿cuál creen que sea el accesorio que elimine la inercia? Pues el cinturón. Para eso Cinturón. ¿Señor? El cinturón.
El cinturón, correcto, compañero. Para eso se fabricó el cinturón. Bueno, para evitar accidentes, obviamente, de la parte de seguridad, pero es el accesorio que me elimina esta inercia. Por eso, cuando el carro frena, el cinturón lo que hace es frenar ese movimiento. ¿Vale? Eso es la inercia, compañero. Vamos a ver que la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, dice que un objeto permanece en reposo o en movimiento a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Lo que yo les decía, en otras palabras, si algo está quieto, se quedará quieto a menos que algo lo mueva, y si algo se mueve, seguirá moviéndose en línea recta a la misma velocidad, a menos que algo lo detenga o cambie su dirección. Este algo lo detenga en nuestro cinturón. Entonces, cada vez que nosotros pensemos, es el accesorio que elimina la inercia en nuestros vehículos. Un ejemplo, un objeto en reposo. Ahí ya está la inercia. Y ahorita vamos a verlo dentro de nuestro simulador. Aprovechémoslo de una vez por el tiempo, compañeros. Este es un simulador que les voy a compartir el link. Y vamos a centrarnos acá en la parte de movimientos. Él tiene 4 principios y este simulador lo pueden usar para describir el video que van a hacer. Ya vamos a ver este de la fuerza neta, qué ley me aplica, pero vamos a centrarnos en esta de movimiento. ¿Listo? ¿Qué podemos ver en la interfaz, compañeros? Entonces, en esta interfaz lo que podemos ver es que me permite identificar fuerzas, los valores de estas fuerzas, los pesos que vamos a evidenciar, la rapidez, y nos permite tomar el tiempo. Entonces acá vamos a ver a nuestro muñequito y al colocar nosotros nuestras masas van a salir las masas de los objetos. Resulta que acá está la inercia. Todo está quieto, las nubes están quietas, la montaña está quieta, el objeto está quieto. Dice que a menos de que se ejerza una fuerza externa. Entonces vamos a empezar a ver los valores. ¿Cómo aplicamos la fuerza? ¿La fuerza en qué la vamos a medir? En Newton. ¿Qué quiere decir un Newton? Kilogramo metros sobre segundo cuadrado. ¿De dónde sale este Newton? La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Y la masa en qué unidades está? Kilogramos. ¿Y la aceleración en qué unidades está? Metros por segundo cuadrado. No son las mismas unidades de velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Entonces, acá podemos hacer la simulación de qué pasa si ejercemos una fuerza. Una fuerza de 50 newton. La cajita con su patineta empieza a mover. Acá ya empezamos a ver que el objeto vuelve a estar o vuelve a haber inercia a pesar de que se generó una fuerza externa. Él va a seguir a una velocidad constante en la misma dirección. Eso es lo que quiere decir la inercia. ¿Listo? Pero lo que yo quiero es que en esta parte, perdón acá, se me perdió. Bueno, madre. Perdónenme acá. Y vamos acá. Listo. Entonces, esa es la primera ley de Newton. Más sin embargo, les voy a compartir, voy a correr un poquito, compañeros, qué pena, el artículo donde van a tener 5 experimentos y pueden usar el simulador, lo pueden cacharear, ya sabemos que tienen masa, unidades de tiempo, el cronómetro, toda esta cosa, para hacer el videíto. Otro ejemplo, una pelota que rueda por el suelo liso seguirá rodando a la misma velocidad en línea recta a menos que algo lo detenga, como una pared o
la fricción del suelo. ¿Qué pasaba en el simulador? Ejercimos una fuerza a la caja y a nuestra patineta y él va a seguir su movimiento por inercia, porque la inercia depende también de la masa que tiene los objetos, y él va a seguir su movimiento a menos de que haya algo que lo obstruya o que lo detenga. ¿Listo? Y acá pueden ver un video, 50 segundos, donde lo pueden evidenciar, que les explica de manera clara esta primera ley. Vamos a centrarnos en esta segunda ley de Newton, la más usada. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. En pocas palabras, lo que quiere decir es que a mayor peso tengo que ejercer mayor masa. Y el ejemplo sencillo está el carrito de compras. Apenas tomamos el carrito de compras en nuestro supermercado, no tenemos que ejercer tanta fuerza para mover el carrito, pero a medida que vamos ingresando más productos, tenemos que ejercer mucha más fuerza. Otro ejemplo, un carro que va vacío de aquí al, no sé, 20 kilómetros subiendo, o ese mismo carrito lleno de maletas y de pasajeros. Listo, eso era lo que hablábamos la sesión anterior, que ahí va relacionado al gasto o el consumo de gasolina. Entonces, la formulita de esta segunda ley es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa ya la conocemos porque es la masa de los objetos. Entonces, si yo voy a calcular la fuerza que tengo que ejercer para mover ese carrito, ¿qué masa tengo que tener presente? La masa del carrito y la masa de los alimentos que he ingresado o de lo que he ingresado al carrito. Esa masa total, porque lo que yo estoy empujando es toda esta masa, no solo la masa del carro, la masa de los alimentos, sino la total. Y esta aceleración, ¿cómo la podemos calcular? Si la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, por eso yo les he explicado que para llegar a esta parte son tres conceptos importantes: fuerza, masa y aceleración. Es un paso a paso. Por eso teníamos que hablar un poco de las unidades de medida. Para calcular una fuerza, que es nuestro último paso, tenemos que empezar a identificar la masa de a lo que yo le voy a ejercer fuerza: un carro, una moto, un carrito de compras, un lapicero, qué sé yo, ¿sí? Primero, masa. Segundo, distancia. ¿Pero para qué la distancia si no la necesito? Resulta que para calcular la velocidad yo necesito distancia y tiempo, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a recorrer 1 kilómetro. Kevin va a recorrer 1 kilómetro y queremos calcularle la velocidad. Entonces ya tenemos la distancia, 1 kilómetro o 1000 metros. ¿Y cómo calculo la velocidad? Le tomo el tiempo que demora Kevin desde su reposo, velocidad cero, hasta cumplir o llegar a la meta, que es 1 kilómetro. Y lo que hago es dividir la distancia en el tiempo que se demoró y ya sé la velocidad. ¿Pero para qué la velocidad? Porque resulta que la aceleración es el cambio de velocidad en un delta de tiempo. En pocas palabras, es la división de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta de tiempo. Esa es la aceleración. ¿El delta de tiempo qué es? Tiempo final menos el tiempo inicial. Es una formulita que también se las voy a compartir para que ustedes la tengan. Entonces, todo es un paso a paso: la masa, el tiempo, la distancia, la velocidad, la aceleración. Y si ya tengo la masa y la aceleración, puedo calcular la fuerza. Un ejemplo cotidiano: cuesta más empujar un objeto pesado que uno liviano, lo que yo les explicaba. En el ejemplo tecnológico, los robots industriales calculan la fuerza necesaria para mover objetos según su masa. Entonces ya les había hablado de la fórmula que un newton, que es fuerza, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y acá evidenciamos
¿Que de dónde vienen las unidades? Kilogramo de la masa y metros sobre segundo cuadrado de la aceleración. Y acá vemos un ejemplo, la del elefante. A mayor masa va a haber menor aceleración. Pero si yo quiero que la aceleración aumente, ¿qué tengo que hacer? Generar o aplicar mayor fuerza. En caso contrario pasa con el balón. Como tiene una menor masa, va a haber una mayor aceleración, ¿sí? Y por ende, va a haber una menor fuerza que tengo que ejercer para mover ese balón. Tengo que ejercer mayor fuerza para que, un ejemplo, mover un elefante, que generar esa fuerza para mover un balón. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. ¿Listo? Me voy a saltar un poquito a la tercera ley de Newton porque nuestra sesión está por terminar. Más sin embargo, de esta segunda ley de Newton vamos a ver conceptos claves como qué es una fuerza neta, qué es la masa, qué es la aceleración, ¿sí? Y vamos a ver algunas implicaciones: a mayor fuerza, mayor aceleración; a mayor masa, menor aceleración; y vamos a ver la relación entre fuerza, masa y aceleración, que son los tres conceptos fundamentales de esta segunda ley. De esta segunda ley pueden haber diferentes experimentos para el video que ustedes tienen que presentar. Acá tenemos un ejemplo, empujar un carro. Es más fácil empujar un carro vacío que uno lleno. Un auto que se mueve lentamente y se apaga en medio de la calle necesita mucha fuerza para acelerarlo y poder moverlo. Un objeto en caída libre. Todos los objetos en caída libre experimentan la misma aceleración, independientemente de su masa, lo que significa que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa del objeto. Sin embargo, van a encontrar acá una parte, un video donde les va a explicar y va a haber un experimento que lo pueden tomar como base. Y esta tercera ley de Newton es la que nosotros conocemos como acción-reacción. Déjenme mirar acá, compañeros. ¿Cuánto tiempo llevamos? No estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Entonces vamos a centrarnos acá. Listo. Entonces, me centro mucho en esta segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque es la ley que más se usa en la vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar acá a hablar de fuerzas netas. ¿Qué es una fuerza neta? Es toda la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Yo les daba el ejemplo del motociclista en una curva. Aparte de la fuerza gravitacional que depende del peso y la gravedad, también tenemos fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, que una me va a intentar sacar de la curva y la otra me va a intentar llevarme hacia el centro de la curva, y que nosotros tenemos que ejercer una fuerza, o la moto ejerce una fuerza en sentido contrario para que ninguna de las dos sea mayor y yo me pueda caer. Por eso es que esta sumatoria o estas fuerzas netas deben dar cero, porque si no, porque si una de ellas es mayor, es donde ocurren pues estos accidentes. Vamos a hablar de una masa, que es la medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. La aceleración, que es el cambio de velocidad de un objeto con el tiempo, y pues la fórmula que hemos venido hablando, que fuerza es igual a la masa por la aceleración. F, que es fuerza, y se mide en Newton. Masa, M, perdón, es la masa, se mide en kilogramos, y la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo cuadrado. Una de las cositas de acá, un ejemplo también importante, y lo veíamos compartiéndoles acá una experiencia que hicimos con la parte de física en el mantenimiento de motocicletas. Entonces a los chicos les dije, llevemos una motocicleta que no nos sirva el tacómetro. Y vamos a empezar a hacer el paso a paso hasta llegar a calcular la fuerza que ejerce el motor para moverlos. Entonces es muy sencillo, teníamos que calcular primero una distancia. Entonces con el decámetro tomábamos la medida que íbamos a utilizar. Luego, como les comentaba, hacíamos la práctica de que un compañero con la moto apagada
empujara la motocicleta al compañero hasta llevarlo al destino final, por decirlo así. Entonces ya teníamos la distancia y teníamos un tiempo, tomábamos el tiempo. Por ende calculábamos una velocidad y yo les decía, bueno compañeros, y ya tenemos la velocidad y la masa, ¿qué podemos calcular? Todavía nada. Entonces resulta que la formulita que yo les decía, que es el cambio de velocidad en un delta de tiempo, calculábamos la aceleración. Entonces, es tan práctica esta ley, lo pueden hacer en el video, lo que les estoy comentando, y aquí calculamos la segunda ley, o lo podemos hacer más sencillo para explicarla, para explicar estas implicaciones, que a mayor fuerza, mayor aceleración, lo vemos en el carrito del supermercado, o por lo menos nos pasaba con este grupo de motocicletas, que cuando se nos subía el compañero que tenía mayor masa, por decirlo así, pesaba más, nos tocaba ejercer mayor fuerza. Eso lo podemos evidenciar en estos videos. Lo podemos hacer en esta parte de videos. Puede ser un ejemplo. O que a mayor masa, menor aceleración. Bueno, eso lo evidenciamos. Y la relación que puede haber entre esta fuerza, masa y aceleración. El experimento más sencillo que pueden hacer, pues, pero la idea es que estos videos sean creativos e innovadores. Pero pues pueden adecuar el del carrito del supermercado, si ya lo tenían en cuenta. Más sin embargo, acá hay un videito donde ustedes van a aclarar esta parte. Tercera ley de Newton, acción-reacción. En pocas palabras, lo que quiere decir es que para toda fuerza que yo ejerza, hay una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud y sentido opuesto. La fórmula es que la fuerza que yo ejerzo en sentido positivo, voy a tener una reacción de la misma magnitud. Un ejemplo, cuando yo intento empujar una pared, ¿la muevo? No la muevo, a menos de que tenga muchísima fuerza, pero no la voy a mover. ¿Qué quiere decir? Que esa fuerza que yo ejerzo con mi cuerpo, la pared me ejerce una fuerza en sentido contrario de la misma cantidad, de la misma magnitud. Esa fuerza que yo le ejerzo a la pared, ella también me la va a ejercer y por ende es que no se van a mover los cuerpos. ¿Cuándo se mueve un cuerpo? Cuando una de estas fuerzas es mayor a la otra. ¿Listo? Un ejemplo cotidiano también, cuando saltas y el suelo te impulsa hacia arriba. Entonces, si yo salto y me elevo con mayor fuerza es porque, me elevo con mayor distancia, es porque la fuerza que yo le ejerzo al piso es mayor a la que yo ejercí de pronto si salté muy poquito. Es decir, que si yo le ejerzo más fuerza, el suelo me va a ejercer esa misma fuerza para que yo pueda elevarme en una mayor distancia. En el ejemplo de la tecnología, ¿cuál puede ser? La propulsión de los cohetes y los satélites. Listo. Una cosita acá volviéndome, compañeros, qué pena, que es en la segunda ley de Newton. Podemos ver otro ejemplo acá, abarcándoles, es la fuerza de frenado. Si nosotros sabemos, cuando nosotros frenamos una motocicleta, no quedamos en el lugar de frenado, ¿cierto? Ahí ya vemos la primera ley de Newton. Cuando nosotros frenamos, así frenemos con los dos, que es lo adecuado, obviamente, no pues como al tiempo, sino frenar y soltar, pero bueno, esto ya es más de seguridad. En este frenado, la moto no queda en el lugar donde nosotros frenamos, él se mueve una distancia. ¿Por qué se mueve? Por la inercia, primera ley de Newton. Adicional, en este fuerza de frenado puedo calcular esta fuerza. ¿Con qué fórmula? Con la masa por la aceleración. Pero ya no se va a hablar de una aceleración, se va a hablar de una desaceleración. ¿Por qué? Porque la moto va en movimiento y lo que queremos es que esa velocidad con la que viene, 30, 40, 50 km/h, llegue a cero. Entonces, en estas fórmulas vamos a ver que esta
estas aceleraciones nos dan negativos. Ustedes van a decir, esto está mal. No, ese negativo es una magnitud vectorial que me identifica desaceleración o que va en sentido contrario, porque ya nuestra velocidad inicial no va a ser cero, va a haber una velocidad con la que viene la motocicleta. Nuestra velocidad final, en este caso, en la desaceleración, va a ser cero. Por eso esta magnitud vectorial nos va a dar negativos. Si de pronto tenían pensado hacer esta parte de experimentos, quiero que expliquen esto, porque si yo lo hago matemáticamente, la fórmula me da negativa. Ustedes automáticamente van a decir, no, esto está mal, no me puede dar negativo. Ese negativo me identifica es que va en sentido contrario o que el vehículo o la motocicleta va desacelerando. ¿Listo? Y esta tercera ley de Newton dice que a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Un ejemplo, si el objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B, el objeto B también ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el objeto A. Las fuerzas siempre se dan en pares, acción y reacción. Vamos a ver ejemplos. Cuando caminas, tus pies ejercen, una fuerza sobre la tierra y la tierra ejerce una fuerza igual y opuesta sobre nuestros pies que nos impulsa hacia adelante. Si la tierra no nos ejerciera esta misma fuerza, ¿qué pasaría? Que nosotros pasamos derecho, como decimos, pasamos derecho hacia el suelo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos evidenciado en la vida cotidiana la tercera ley de Newton. Otro ejemplo, cuando un objeto empuja una pared, la pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el objeto, lo que lo mantiene en reposo. Y la que hablábamos desde la parte de tecnológica, cuando un cohete se lanza, los gases expulsados ejercen una fuerza hacia abajo y que hace que el cohete ejerza una fuerza igual y opuesta hacia arriba, impulsándolo, en pocas palabras, qué pena, hacia arriba. Entonces acá van a ver un videito donde van a ver ejemplos. Estas tres leyes de Newton son importantes y las hemos evidenciado. En la motocicleta evidenciamos la inercia, en los vehículos evidenciamos la inercia. En esa misma motocicleta, en esos mismos vehículos, evidenciamos la segunda ley, la fuerza. Y la tercera ley, en donde la evidenciamos, cuando nosotros jalamos la cuerda. Ese jueguito que nosotros hacíamos en familia, que colocábamos al más fuerte de últimas y al más débil adelante, para ver si igualábamos fuerzas. Y siempre había uno que jalaba más fuerte y acá ya no aplica la tercera ley. ¿Por qué? Porque había una fuerza mayor que hace que el movimiento se vaya hacia donde se ejerce esta fuerza. Por eso, para eso existe este simulador. Entonces, en esta fuerza vemos la segunda, ya vimos la inercia. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a evidenciar. Acá le voy a agregar más peso. Ya son 100 kilogramos. Quiero agregarle más peso. Evidenciamos, si le doy reproducir, vamos a verlo acá, perdón, a ponerlo desde cero. Vamos a colocarle los valores, las masas, que es lo que necesitamos en la segunda ley de Newton. ¿Cuánto nos pesa esto? Nos pesa 300 kilogramos. Vamos a mirar si ejerciendo 50 newtons muevo ese peso. ¿Qué creen? Se está moviendo muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor peso, si nosotros miramos acá la rapidez, él se mueve muy poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la superficie, otro concepto importante que vamos a tocar más adelante, la fricción, no hay fricción. ¿Qué pasa cuando hubiese fricción, que es la vida real? El muñeco no sería capaz de moverlo. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? La patineta, no hay fricción. Si nosotros la empujamos nomás, él se va a mover. Pero yo lo que quiero mirar es que la rapidez con la que se mueve
es muy lenta. ¿Qué pasa si yo le empiezo a quitar peso? La rapidez empieza a aumentar, como lo pueden evidenciar. Y si le quito más peso, la rapidez aumenta aún más que colocarle todo el peso. Acá vuelve y se desacelera. Esto es lo que yo quiero que ustedes identifiquen, que a mayor peso debo ejercer una mayor fuerza para llegar a esa aceleración. Vamos a hacer acá una cosita, vamos a añadirle la nevera. Vamos a mirar la rapidez, los valores y las masas. Y vamos a mirar si ya no solo le voy a calcular 50 newton, que él se empieza a mover. Si yo le aplico mayor fuerza, ¿qué decía la segunda ley? A mayor fuerza, mayor aceleración, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que esto se mueva rápido, con este mismo peso tengo que ejercerle una mayor fuerza. Vamos a comprobar si esto es verdad. Se empieza a mover mucho más rápido, pero no, vamos a aplicarle más. Y más. La mayor fuerza. Y evidenciamos que él se mueve mucho más rápido. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero evidenciar. Ahora, yo quiero frenar esa parte. Yo quiero frenar ahora esa patineta. ¿Qué fuerza creen que voy a ejercer en sentido contrario para que él frene? La misma fuerza que ejercí hasta que él llegue a cero. Entonces, esto es lo que me dice la segunda ley. A mayor masa, mayor fuerza. Y si yo quiero ejercer una mayor velocidad, una mayor aceleración, debo ejercer una mayor fuerza. Entonces, este simulador les puede servir, lo pueden usar dentro del video, ¿sí? Vemos o evidenciamos las tres leyes de Newton y acá vemos la tercera ley de Newton. Entonces, en este caso, vamos a colocar nuestros participantes. Vamos a evidenciar si ejercen la misma fuerza. En este caso, estamos evidenciando la acción-reacción, ¿sí? La fuerza que me ejerce el de azul es la misma que va hacia la izquierda, es la misma fuerza que me ejerce nuestro muñequito rojo hacia la parte derecha. Pero ¿qué pasa si yo le añado otro? Empiezo a mover el carrito. ¿Qué necesito hacer? Añadir otro participante para contrarrestar esta fuerza. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué pasa si yo coloco el más pesado, el que más tiene fuerza se supone, y el más débil acá? Automáticamente él empieza a mover. Quiere decir que acá no aplicamos la tercera ley de Newton, porque hay una fuerza mayor, hay un valor mayor. Esta fuerza que se ejerce, el de azul es de 150 newton y el de rojo es solo 50 newton. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Añadirle otro participante. Aún no puedo. Y si le añado este, él ya sube a 200. Hagámoslo así. Voy a quitar el participante y voy a añadir el mismo participante. A ver qué pasa. Vamos a hacerlo desde este punto. Perdón. Porque él ya lleva un movimiento. El simulador no me permite equilibrar el movimiento. Entonces, si yo ejerzo esa misma fuerza, no se va a mover el equipo. Esta es la acción-reacción. Entonces, en fuerza neta vemos la tercera ley de Newton, en movimiento vemos la segunda ley de Newton y la primera ley de Newton, y ya esta parte es lo de fricción. Entonces, que ya lo conocemos, que la fricción es esta resistencia que me generan las superficies en sentido contrario y que me prohíben, como decirlo así, el movimiento. Vamos a mirarlo. Acá no hay fricción. Fricción está no en cero, sino está en el medio. Y vamos a intentar moverla. Acá
vemos que la fuerza de fricción que me está generando la superficie es de la misma magnitud, bueno, un poco menos, por eso es que el equipo se está moviendo, que la fuerza que yo aplico. ¿Qué necesito hacer para yo frenar, que se frene el objeto? Que la fuerza de fricción sea mayor, ¿cierto? Vamos a mirar si él se empieza a frenar, como lo vemos acá en la rapidez, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa fricción es nula? Automáticamente el suelo no me está generando una resistencia de frenado. Entonces, esa fricción lo vamos a asemejar con frenado y depende también de la superficie. No es lo mismo frenar en una superficie mojada que frenar en una superficie seca. No es lo mismo frenar en una superficie llena de aceite que en una llena de jabón o en una llena de tierra. Eso depende y lo vamos a ver en la próxima sesión, que es el coeficiente de fricción. Pero este simulador les puede servir para esos videos, los videitos que ustedes tienen que hacer. Y vamos a finalizar, compañeros, con la otra ley de Newton, que es la ley gravitacional universal. Esta sí ya es un poco más conceptual. Y lo que me dice es que relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia. Entonces, en pocas palabras, es la fuerza de cohesión, por decirlo así. Es la fuerza que se ejercen dos cuerpos que están a una distancia. ¿Y qué necesito? ¿Qué va a ser G? Una constante gravitacional, la vamos a ver en la próxima sesión. Pero en estos videos, en los videos que ustedes tienen que hacer de la evidencia 2, vamos a evidenciar las 3 leyes de Newton. Van a identificar, van a tomar la más fácil que les parezca y lo vamos a llevar de una forma creativa, lo vamos a reproducir de una forma creativa con un experimento casero y vamos a hablar de esta parte tecnológica y a futuro donde la podamos evidenciar o donde actualmente la evidenciemos, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tecnológicas hay en el software de estas leyes de Newton? En los motores físicos, en los videojuegos, en la programación de movimientos en robótica, en el modelado de trayectorias o colisiones, en sensores de aceleración o posicionamiento, y las leyes de Newton son las reglas del movimiento en los mundos virtuales que programamos. Entonces, pueden tomar un ejemplo de esto. Me gustaría mucho que estos videos sean hacia la parte de ustedes, ese sector productivo de ustedes, ese diseño de software, y me lo expliquen. Ya hicimos ejemplos caseros y básicos que también lo podemos tomar como evidencia, pero la idea es que seamos creativos. Y compañeros, por último, se me escapa, ya regálenme un momento. Hay un artículo que se los voy a compartir. Ay, se me está perdiendo. Se los comparto de todos modos al grupo. Ahorita mismo al grupo. Compañeros, ya para finalizar. Les voy a compartir el simulador, el artículo de la primera ley de Newton. Son 5 páginas nomás y hay diferentes experimentos. Los pueden leer, los pueden asimilar y los reproducen en los videos. Estas 3 leyes de Newton, a pesar de que son muy conceptuales, las evidenciamos en nuestro diario vivir. Entonces hay miles de experimentos que los podemos evidenciar. Para la tercera sesión, compañeros, nos vamos a centrar en esta parte de cinemática y en esta parte de conservación de energía. Es un tema bastante importante. Vamos a empezar a hablar de trabajo, energías cinéticas, para llegar al último tema y última sesión, que es la termodinámica, que es un tema muy importante y muy chévere, que vamos a empezar a hablar de temperaturas, calor y todo este tema. Pero la idea, muchachos, es que ahorita que les comparta todo este tema o todos estos
artículos, ustedes los puedan empezar a diseñar, a asimilar y empiecen a reproducir este video, a hacer un guión, a identificar cómo podemos hacer estas pautas que les dije que les iba a compartir. Este es un ejemplo de un guión. Entonces, ¿cómo hacemos una presentación? Nos presentamos. Voy a explicar unas leyes de Newton, el movimiento, las fórmulas, ¿sí? Vamos a hablar, obviamente la vamos a enunciar, vamos a decir qué es y vamos a hablar de que en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, lo evidenciamos en tal y empezamos a hacer el desarrollo del experimento y la explicación del resultado. Por último, e importante, por favor, llevémoslo a una aplicación en el contexto tecnológico. No el experimento. Si no somos capaces de llevar el experimento a una aplicación en contexto tecnológico, vamos a hablar de algo que de pronto, con la ayuda de la tecnología, una noticia, un artículo, evidenciemos de cómo estas leyes están presentes en los avances tecnológicos. Más sin embargo, en los documentos que les voy a compartir, ya lo evidenciamos. ¿Listo? Esto es lo que les voy a compartir de la sesión número 2, más el video de la sesión, obviamente. Les pido disculpas. Gracias a Kevin por ayer recordarme. Más sin embargo, yo ya lo había subido a la plataforma. Tuve un problema con la cuenta de YouTube y no les pude subir la primera sesión. Sin embargo, automáticamente ahorita que acabemos la sesión, les subo el videito, tanto en la plataforma como en WhatsApp. Ahí mismo les voy a compartir en una carpeta comprimida estos documentos. Muchachos, habíamos decidido el miércoles hacer la asesoría. Por favor, es el miércoles de la próxima semana. Estaré atento para esta parte de cuestionarios y de videos. No sé quién de ustedes ya ha hecho la parte de videos. Perdón, de cuestionario. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho el cuestionario? No, yo lo hice antier, ayer creo. ¿Qué tal te fue, Natalia? No, muy mal, no, muy mal. Pues, o sea, lo pasé, pero, o sea, tocó investigar muchísimo porque, pues, son temas que yo desde 11, décimo y 11 no veía y, pues, fue hace años. Y Natalia, ¿qué temas te salieron así como complejos? Para comentarle a los Es compañeros. más que todo, al final, creo que a partir de son 10 preguntas. De la quinta pregunta a la décima son problemas, por ejemplo, que un camión va a 50 kilómetros, que por un pare policial tiene que bajar a 25, entonces que cuánto era la aceleración, no sé qué. Entonces Ok, fue muy complejo porque, pues claro, tú solamente tienes pues como la base en lo que muestra, por ejemplo, el SENA, ¿cierto? Y pues a ti te sí, toca buscar como todo lo demás porque digamos, las variables que muestran no son variables que uno entienda pues como a la primera, entonces pues tocó investigar bastante por ese lado. listo, Natalia, gracias por lo que nos estás colaborando con esto para los compañeros que no lo han tomado, no han tomado el cuestionario. Si es verdad, esta parte SENA o esta parte didáctica del SENA pues es como muy general. Entonces, por eso yo quería acompañarlos, porque en estas sesiones es muy complejo mirar todo el tema de física que, mejor dicho, lo veíamos en décimo y 11, como decía Natalia, y llegar a aterrizarlo en una hora, ¿sí? Entonces, por eso quiero acompañarlos en esta parte de cuestionarios y videos. Bueno, el video va a ser un poco más sencillo porque van a tener que investigar, pero ya es una parte donde van a reproducir lo que investigaron. Pero para el cuestionario sí van a haber problemas donde van a haber aceleraciones, velocidades y ustedes van a decir, esto no lo vimos en la sesión. Por eso quería acompañarlos en esta parte. Entonces, para los compañeros que vayan a tomar el cuestionario me avisan, nos programamos y lo vamos desarrollando. Yo pues lo voy desarrollando desde acá. Natalia pues ya lo desarrolló, pero bueno, lo pasó Natalia bien. Pero sí voy a buscar unos videitos hacia la parte de resolución de problemas, toda la parte de velocidades, aceleraciones, tiempo, porque nosotros acá en la sesión, yo acá como profesores se los nombro, se los digo, cómo se calcula y todo, pero no lo hacemos práctico.
y el cuestionario lleva una parte de esto. Entonces aprovechemos, me escriben al interno y lo podemos ir desarrollando, yo les colaboro. ¿Listo? Por favor, para la parte del video también voy a estar muy atento para hacer esta parte. Si tienen alguna duda de la ley, yo vuelvo y se las explico. Pero las leyes de Newton son muy sencillas. Aparte de que son muy conceptuales, hay miles de ejemplos y experimentos. Entonces, compañeros, la sesión de hoy era para eso, empezar a hablar de la física, de la dinámica, de las leyes de Newton, que son las que necesitan en la parte del video, para la parte del video expositivo, que es la evidencia número 2 de la competencia. Entonces, compañeros, no sé si tengan preguntas. Abramos el tiempo de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta de la No, yo. sesión de hoy? No, pues de ¿Cómo que? momento no. Ok, No, Natalia. yo no. Listo, compañeros, igual estoy a su disposición, no tengan pena de escribirme, estoy para ayudarles porque a pesar de que la guía es muy general, hay que averiguar algunas cositas, hay que leer, ¿sí? Entonces estoy para ayudarles, para desarrollar las evidencias, para que al final de la competencia pues ya nos quede mucho más fácil y no estemos la última semana pues haciendo todo. Listo, muchachos, espero tengan muy buena noche. Un gusto haberlos acompañado hoy y que descansen. Listo, Igualmente, profe, profe. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Listo por acá.